días a todos y a todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa que, como comentábamos en la convocatoria, se va a presentar la información económica de la Archidiócesis de Sevilla correspondiente al ejercicio de 2021. En ella intervendrán Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y don Alberto Benito, ecónomo diocesano. Y antes de comenzar, recordad que os hemos dado unos pendrive donde está toda la información que se va a presentar hoy aquí, y que también esta información se publicará en la página web de la diócesis una vez terminada la rueda de prensa, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación tiene la palabra Monseñor Saiz. Buenos días y gracias por vuestra presencia y por vuestro servicio a la sociedad, a las instituciones y a las personas. Yo hago una salutación más breve, será don Alberto el que después explique más al detalle las cuentas de la Archidiócesis del año 2021. En primer lugar, recordar que en la actualidad la Iglesia Católica tiene como uno de sus objetivos y compromisos principales la transparencia y la rendición de cuentas, que este objetivo se lleva materializando de manera efectiva desde el año, sobre todo desde el 2014, cuando la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española aprobó un plan de transparencia para que todos los miembros de la comunidad eclesial y todas aquellas personas de buena voluntad que colaboran en el sostenimiento de la Iglesia tuvieran una imagen fiel de sus actividades y su realidad económica, y se aseguraran las garantías necesarias de que los fondos de la Iglesia se destinan donde más se necesitan. Algunos datos muy generales, pues, de las cuentas anuales que hoy presentamos. La mayoría de los ingresos provienen de las aportaciones voluntarias de los fieles y del desarrollo de sus actividades corrientes o propias. Del total de los ingresos consolidados de la Archidiócesis, la parte más importante son las aportaciones voluntarias de los fieles, que suponen un 34,74% del total. Un 32,92% del total de ingresos consolidados corresponden a las actividades corrientes, mientras que el 19,05% de los ingresos totales consolidados provienen de la asignación tributaria. En la parte de gastos, la partida más importante corresponde a los gastos de funcionamiento y conservación de edificios con un 31,08%. Y en segundo lugar, la retribución del clero con un 21,27% del total. Yo quiero expresar desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas que al hacer su declaración de la renta ponen la X en la casilla de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento también al esfuerzo de todas las personas que suscriben una cuota mensual, trimestral, semestral o anual a favor de la parroquia o de la archidiócesis. En esta crisis actual tan profunda que padecemos, muchas parroquias han seguido subsistiendo gracias a estas aportaciones periódicas de los fieles. Muchas gracias también por su generosidad a todos aquellos que hacen donaciones o dejan legados y herencias en favor de la Iglesia de Sevilla. Se está haciendo un gran esfuerzo en modernizar y adaptar a los nuevos tiempos todas las ayudas, aportaciones y donaciones a las parroquias y a la archidiócesis. En los últimos años se están incrementando las aportaciones y donaciones gracias a estos nuevos medios y nuevas tecnologías. Por ejemplo, el portal donoamiiglesia.es y otras aplicaciones informáticas como Bizum o a través de los cepillos electrónicos que ya hay en algunas parroquias. Son medios nuevos para los tiempos nuevos en los que la Iglesia no puede quedar ajena o puede quedar atrasada. Gracias a todos estos recursos es posible seguir realizando toda la actividad pastoral, asistencial, caritativa y social, educativa, cultural, formativa que tiene la Iglesia de Sevilla. También quiero expresar nuestro reconocimiento a todo el trabajo y el esfuerzo que dedican los párrocos y los consejos económicos parroquiales en esta tarea de animar a los fieles a suscribir una cuota libre y periódica
a favor de la parroquia o la archidiócesis. Es necesaria la participación de todos los miembros de la comunidad eclesial en el sostenimiento de las parroquias y de todos los servicios que se prestan en la archidiócesis. A través del Fondo Común Diocesano, las parroquias, hermandades y todas las entidades e instituciones eclesiales colaboran en el funcionamiento y sostenimiento de las necesidades. La aportación al Fondo Común Diocesano es un signo de fraternidad y de comunión, donde todas las instituciones de la Iglesia colaboran en su mantenimiento y en sus fines. Los ingresos que se reciben a través de este Fondo Común Diocesano se emplean en todas las actividades pastorales. Las cuentas de esas actividades son las que hoy presentamos. Podemos decir que la mayoría de los ciudadanos, creyentes o no, perciben que la Iglesia está con los más débiles y necesitados. Y en los momentos de grandes crisis como la que padecemos, la Iglesia es muchas veces un soporte importante y esperanza para muchas personas que no tienen casi nada. Desde hace muchos años, la Archidiócesis de Sevilla es una de las más generosas y solidarias de España en su colaboración con la Iglesia Católica. En el último año, casi la mitad de las declaraciones de la renta que se hicieron en Sevilla pusieron su X en la casilla de la Iglesia Católica. Un 41,96% del total, cuando la media en España fue de un 31,57%. Por todo ello, la Archidiócesis de Sevilla sigue animando a todas las personas de buena voluntad, creyentes o no, a seguir siendo generosos como hasta la fecha y a colaborar con la Iglesia en su tarea de atender a los más pobres y necesitados y en la misión pastoral general de la institución eclesial, a través de esta participación directa en las parroquias, cáritas, COF, comedores sociales, hermandades, etc., y mediante la asignación tributaria. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Alberto Benito, el ecónomo diocesano. Muy buenos días a todos. Bueno, el principal resumen que podemos hacer de las cuentas anuales del ejercicio 2021 que hoy presentamos es que después de la peor crisis que hemos vivido y que podamos recordar, pues con una parálisis mundial, inflación como no recordábamos desde hace 30-40 años, subida de precios de energía, transporte, materias primas, escasez también de materias primas. A pesar de todo esto, la Iglesia de Sevilla sigue caminando y sigue recuperando poco a poco el ritmo prepandémico, que era, digamos, pues el momento más álgido después de tantos años de crecimiento. Han funcionado todos los mecanismos de ajuste y de adaptación que teníamos en la diócesis y esto es siempre una buena noticia. No hemos salido indemnes porque hemos tenido que paralizar todas las obras de restauración, todos los nuevos proyectos, pues porque como una familia hemos tenido también que ajustarnos el cinturón y hemos tenido que paralizar estas obras y estas a veces ejecuciones de rehabilitación pues porque no teníamos recursos para hacerlo y no queríamos endeudarnos más de lo debido. Entonces lo que presentamos hoy es una foto de lo que es la economía de la diócesis, que al final pues la economía no es un arcano, son recursos al servicio de la vida, de lo que es la misión apostólica y pastoral. Y esto es lo que vamos a presentar hoy, el trabajo de mucha gente a lo largo del año, toda la gente que está en la administración, toda la gente que está en las parroquias, toda la gente que está en la catedral, en todas las entidades que forman parte de la Iglesia. Y esto sobre los ejes que comentamos siempre, de transparencia, de ser muy austeros, de controlar mucho y ser eficaces en los recursos que ponen en nuestras manos y teniendo también en cuenta pues este periodo de crisis y escasez que tenemos y bueno, pues que como decía, como una familia tenemos que ajustarnos a lo que tenemos. Como todos los años, les recuerdo un poco el itinerario que sigue en la elaboración de las cuentas anuales que presentamos hoy. Lo primero que hace la Administración diocesana es recopilar toda la información de las parroquias y entidades, se revisa y analiza toda esa información, se realiza el consolidado de toda esa información económica
y la Comisión de Presupuestos del Consejo de Asuntos Económicos la aprobó, en este caso, el 12 de mayo del 2022. El Pleno de este Consejo aprobó estas cuentas ya definitivamente el día 23 de mayo del 2022. Todas las cuentas de todas las diócesis de España se remiten a la Conferencia Episcopal, donde se realiza luego un consolidado y con esta consolidación de todas las diócesis se hace la memoria justificativa de actividades, que es lo que ustedes también verán luego que se presenta anualmente. Estas cuentas de la Conferencia Episcopal se auditan por PricewaterhouseCoopers, que validan toda esta memoria, y esa información es la que se lleva luego a la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia. Como siempre, les recuerdo que desde el año 2013 estamos aplicando la Ley de Transparencia de 9 de diciembre del 2013. Tenemos ya un portal de transparencia, se publican todas las cuentas e información contable. Toda la transparencia al final está basada en auditorías externas, se aplican criterios de contratación pública en todo lo que significa obras, servicios de suministro, concurso de oferta, criterios de valoración, asignación y contratación. Tenemos cerca de 12 manuales de buenas prácticas y hay una comunicación pública de todo esto, que al final es también de lo que se trata. Si recuerdan otros años, diferenciamos siempre en lo que es la información de la archidiócesis, del arzobispado, y luego lo que es el consolidado. En cuanto a la información de la archidiócesis, el total de ingresos han sido 14.069.902 euros, con una distribución, como ven, del 7,33 en lo que son aportaciones voluntarias de los fieles, etcétera. Gastos de la archidiócesis, como ven, el total han sido 14.657.800 euros, lo cual ha supuesto un pequeño déficit, motivado fundamentalmente por obras que hemos tenido que hacer no previstas, que no estaban en presupuesto, pero que eran obras de urgencia, obras que no se podían llevar más adelante en el tiempo, y esto es lo que ha provocado que en lo que es las cuentas de la diócesis haya habido un pequeño déficit de un poco más de medio millón de euros, 587.000 euros. En lo que respecta al consolidado de toda la diócesis, que aquí es donde está todas las entidades que forman parte de la diócesis, el total de ingresos consolidados son 42.717.433 euros. Esto supone un incremento del 14% respecto del año anterior. Aquí la parte mayoritaria está en la aportación voluntaria de los fieles, que supone un 34,74% del total de ingresos de la diócesis. La asignación tributaria significa un 19,09% del total de estos ingresos consolidados de la diócesis. Los ingresos de patrimonio y otras actividades suponen un 5,57% del total, 2.377.781. Otros ingresos corrientes, que son todas las actividades propias, son un 32,92%, 14.061.588 euros. Y la parte de ingresos extraordinarios, un 7,68%, son 3.282.876. ¿Dónde se gasta todos estos recursos? Bueno, una parte importante, lógicamente, en acciones pastorales y asistenciales, 6.868.623 euros, el 17,72% de todos los gastos. Otra parte muy significativa, pues la retribución del clero, un 21,27% del total de los gastos consolidados de la diócesis, que son 8.244.579 euros. La retribución del personal seglar supone también un 19,24%, 7.458.971 euros. Aportación a los centros de formación es un 0,24% del total, 91.910 euros. Conservación de edificios y gastos de funcionamiento, un 31,08%, 12.047.381 euros del total. Y gastos extraordinarios, un 10,46% del total, que este año han sido 4.054.481 euros.
Bueno, como decía antes, nos hemos tenido que ajustar a los recursos que teníamos y, por ejemplo, la evolución de la retribución del clero, que desde el año 2010 estábamos intentando incrementar para que tuviesen una retribución adecuada. Bueno, pues ven que en el 21 se ha paralizado este incremento. En la actualidad, si ven la evolución, la retribución de un sacerdote son 900 euros mensuales, hay 14 pagas anualizadas y bueno, ven que ha habido un esfuerzo muy importante en la diócesis con un incremento del 47,54% en los últimos 11 años y bueno, con los recursos que tenemos creemos que todavía tendríamos margen de mejora y lo intentaremos hacer cuando tengamos estos recursos. Si ven la evolución de las cuentas anuales, bueno, pues el pico empieza a bajar con motivo de la pandemia en el año 2020 y ven que hay una pequeña diferencia entre ingresos y gastos. Esto se refiere a las cuentas específicas del arzobispado, las cuentas individualizadas, y ven que hay un pequeño decalaje, que hay un poco más de gastos que de ingresos, que son poco más de medio millón de euros de déficit que les he comentado anteriormente debido a esas obras que hemos tenido que hacer fuera de presupuesto. Bueno, ven aquí también la evolución de los resultados finales y ven también las cifras, que teníamos una senda positiva que con motivo de la pandemia pues en el año 2020 se fue quebrando y que ya esperamos en el 2022 volver a equilibrar otra vez de nuevo. Bueno, la actividad de la diócesis al final se plasma en toda esta actividad litúrgica, actividad pastoral, toda la protección del patrimonio cultural que hacemos, todas las actividades educativas y de formación, toda la labor de evangelización y labor social que se hace a través de los misioneros en el extranjero, todas las actividades de tipo asistencial, y esto es lo que les decía, que al final es de lo que se trata, de que todos los recursos vayan en esta tarea que es nuestra misión principal. Los datos de nuestra archidiócesis durante el año 2021 pues son todavía 264 parroquias, tenemos 367 sacerdotes diocesanos y 62 diáconos permanentes, 196 sacerdotes religiosos y de sociedades de vida apostólica, ha habido aquí un pequeño bajón respecto al año anterior, que eran 213. Tenemos también 74 sacerdotes extradiocesanos, principalmente de la prelatura y de otras diócesis. Hemos aumentado un poco los seminaristas, 52, el año anterior eran 49. Tenemos 33 monasterios de clausura. Hay 205 comunidades de religiosos y religiosas y sociedades de vida apostólica. Han bajado también un poquito respecto del año anterior, que eran 210. Tenemos 6 institutos seculares en la diócesis, 8 comunidades de otras formas de vida consagrada, 63 religiosos profesos no sacerdotes, una pequeña bajada, porque el año pasado teníamos 68, 1.431 religiosas profesas, han bajado también un poquito respecto del año anterior, que eran 1.478, 2 sacerdotes en misiones, 2 centros hospitalarios, las 40 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y discapacitados, 21 orfanatos, 7 centros para la defensa de la vida y la familia, los 13 comedores sociales, 3 centros de rehabilitación y atención de drogadictos, las 258 cáritas parroquiales, la Cáritas diocesana, 123 guarderías, 111 colegios de primaria, 111 institutos de enseñanza media, una residencia sacerdotal, 18 casas de ejercicios de espiritualidad, 684 profesores de religión en centros públicos, 476 en primaria y 208 en secundaria. Esta sería nuestra pequeña memoria de actividades de lo que es la labor de la Iglesia en la diócesis de Sevilla. Más datos de la actividad sacramental, que al final también es el fruto de esa tarea de la Iglesia. Bueno, este año hemos tenido 10.153 bautizos, ha habido un incremento significativo respecto del año 2020, un incremento del 52%. Primeras comuniones hemos tenido también un incremento del 18% respecto del año anterior, 13.166. Hemos tenido 14.091 confirmaciones, un 8% más que el año anterior. Matrimonios, la explosión ha sido
brutal, 1.897 matrimonios, un 318% más que el año pasado, que solo hubo 596 por el tema de la pandemia, lo podemos comprender, y las exequias 15.684, un 16% más que en el año anterior, que por temas de pandemia pues muchos sepelios no se pudieron celebrar en la iglesia, como saben. Y luego reiterar lo que ha dicho nuestro arzobispo. El número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica en nuestra diócesis ha sido este año un poquito superior, 11.000 declaraciones más que el año anterior, 355.142, lo que implica un porcentaje del 41,96% del total de las declaraciones que se hacen en nuestra diócesis. Esto, como digo siempre, nos sitúa siempre en zona de Champions, siempre de las 7-8 primeras diócesis en España en cuanto a porcentaje de asignación tributaria, y la media, como ven, en España es del 31,57%. Y ya, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco su atención. Muchas gracias a Monseñor Saiz y a don Alberto Benito. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, como siempre. Sí, en el año 2020 lo que hubo fue una crisis de actividad, lo primero, porque estuvimos confinados y la actividad se redujo menos de la mitad en el total del año. Entonces, eso implicó, por ejemplo, falta de asistencia a las Eucaristías, lo que significaba pues deficiencia de ingresos. En la misma catedral el año pasado, si recuerdan, hubo casi 2,5 millones de déficit porque no había visita cultural. Entonces las necesidades eran cada vez más acuciantes, sobre todo las Cáritas, que lo pudieron solventar, y bueno, Cáritas, la actividad fue ingente, hubo mucha afluencia de donaciones nuevas y todo se gastaba. En el año 2021 se ha ido recuperando poco a poco la actividad, se ha ido recuperando todas las Eucaristías que se estaban celebrando casi con el mismo ritmo prepandémico, aunque con limitaciones de asistencia todavía, y las necesidades han seguido siendo las mismas. Entonces, bueno, el trabajo fuerte se ha estado haciendo en las parroquias, desde luego, y en la diócesis, al no venir recursos que fundamentalmente son los que llegan desde la catedral, pues hemos tenido que retraernos en lo que son obras, rehabilitaciones, que las que han podido esperar pues están esperando. Tenemos todavía muchos proyectos pendientes, y las que hemos tenido que hacer de urgencia no había presupuesto. Desde el año 2020 no tenemos ningún presupuesto para obras porque no hay recursos, y esto es lo que ha provocado el pequeño déficit de $500,000, que ya está totalmente solventado en lo que llevamos del 22, pero bueno, sobre todo lo fundamental es la atención a las personas, que es lo que se está haciendo en Cáritas y en las parroquias, que es donde se está haciendo el esfuerzo grande y se está cumpliendo. Lo que pasa es que Cáritas presenta sus cuentas y su memoria aparte, en otro acto que ya estuvimos aquí también, pero yo creo que, respondiendo a la pregunta, más allá de los números de las parroquias y de la diócesis, la crisis ha provocado, la pandemia y la crisis que ha venido después, provocan unas necesidades más grandes y más acuciantes en muchas personas. Y hay que decir que la respuesta de los fieles también ha sido proporcional, y ha sido una respuesta extraordinaria, tanto en cuanto a la dedicación personal, que no se puede cuantificar, porque, por ejemplo, durante el confinamiento, los grupos de personas y de jóvenes incluso, que se dedicaban a visitar a las personas mayores que estaban solas y a irles a llevar la compra o lo que necesitaran, eso no se puede cuantificar, económicamente
son otros números, ¿no? Otra economía muy importante. Y en cuanto a lo económico, también la respuesta ha sido muy generosa, es decir, lo decimos una vez más, que la urgencia de la pandemia y las necesidades que ha desatado ha tenido como reacción una solidaridad grande y una respuesta enorme en todos los sentidos, personal, de dedicación y económicamente también. Como dice don José Ángel, la Cáritas diocesana, que el año pasado, en el 2020, hubo también una afluencia de donaciones generosas ante la situación, y si recuerdan, tuvo un pequeño superávit incluso, esos recursos siempre se destinan. Este año, por ejemplo, como ha aumentado el nivel de actividad, ha habido también como un pequeño detraimiento en esas donaciones, porque no se veía ya tan urgente, no estábamos en confinamiento, entonces por eso ha tenido un pequeño déficit de 423.000, lo que respecta a la Cáritas diocesana, pero el verdadero valor y el verdadero trabajo de Cáritas son las 268 Cáritas que tenemos en nuestras parroquias. O sea, Cáritas no es una ONG, Cáritas es el ADN de la propia Iglesia. En cada parroquia, esas Cáritas parroquiales son las que hacen la labor de ayuda y de sostenimiento de las necesidades. Y esas Cáritas tienen el CIF, por decirlo de alguna manera, de las parroquias, y es donde se hace la labor de cercanía y de acompañamiento, que es además lo más importante. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces damos por concluida esta rueda de prensa. Insistimos en que en los pendrive está toda la información y también la vamos a subir a modo de resumen en la web diocesana. Muchas gracias.